Club de Liderazgo hoy haremos un programa especial sobre la democracia y los partidos políticos. Vamos a conversar con jóvenes talentosos para elucubrar su visión de cambio en el sistema político y qué podemos hacer desde el punto de vista de ellos para mejorar el desempeño de los partidos y que tengamos una democracia más eficiente. Vamos a una pausa y en breve vamos a retornar con una entrevista que será de su interés. Hoy tendré un diálogo ameno con un alumno santiaguero, un profesional distinguido, médico, director del Hospital Juan 23 y que también ahora quiere ser diputado de esa provincia. Se trata de mi alumno, doctor Arginachi Gómez Díaz. Alumno, bienvenido al Club de Liderazgo. Muchas gracias, profesor Belarminio. Para nosotros ha sido un placer que usted nos haya tomado en cuenta para visitar su programa, que es muy visto. Hemos visto cómo las personas nos hablan del programa Club de Liderazgo y estar aquí para nosotros ha sido muy de relevancia. Este espacio lo hemos creado y recuerdo que en la primera clase o la segunda con usted en Santiago, le dije que iba a montar un programa de televisión para promover a mis alumnos más aventajados y para, a través de este medio, servir para que ustedes puedan crecer políticamente y proyectarse a nivel nacional. Y por eso hoy le hemos tomado en cuenta, debido a que usted es uno de los alumnos de Santiago que desde el primer momento en las aulas vimos que tenía más condiciones. Algunos televidentes se preguntarían, ¿y cómo un profesional tan joven de la salud que dirige un hospital tan importante como el Juan 23 en Santiago, ahora di que quiere ser diputado? ¿Para qué? Bueno, Belarminio, sabe que una persona no aspira, sino el pueblo es que lo aspira. Esto vino a raíz de una reunión que se hizo con todos los líderes comunitarios, religiosos, juntas de vecinos, deportivos, buscando una persona que los represente en la comunidad, que tenga las cualidades de liderazgo entre ellos. Y en base a votación unánime dijeron el doctor Arginachi tiene que representarnos para que por fin pueda llegar a la comunidad una verdadera representación en el Congreso. Pero tengo entendido el Hospital Juan 23 no es ni público ni privado, ese centro de salud, ¿cómo opera? Ese hospital nació con una visión tripartita, una unificación de lo que es el gobierno, la parte privada y la sociedad. En ese momento entró Pucamaima, entró la parte de la comunidad y salud pública y formaron ese centro que es modelo todavía a nivel nacional e internacional de las políticas públicas a nivel de salud. Ustedes reciben muchas emergencias. ¿Cuántas aproximadamente al mes? Nosotros recibimos cerca de 80.000 pacientes por año, repartidos entre emergencia y consulta. Anteriormente a mi llegada se atendían más emergencias que consultas, porque se daban muchas consultas por emergencia. Hicimos un sistema de triaje que disminuyó la cantidad de emergencias por consultas. ¿Y cuál es tu especialidad, alumno? Yo soy médico familiar de profesión, pero también soy administrador público, graduado en la Universidad de Salamanca, España. ¿Y qué es eso de médico familiar? El médico familiar es un médico que surgió de las necesidades de las comunidades, un médico que pudiera cuidar a la familia. Es el médico que le da la primera entrada a las personas y maneja de 500 familias para buscar la salud a ese grupo de familias. ¿Y eso de médico familiar entonces en cierta medida ha sido plataforma para conectarte con la sociedad en la política? Sí, esa fue la primera, como dicen por ahí, el primer opinino de trabajar en la parte de la política. Fue el contacto con esa gente, uno manejando 500 familias, yendo a las casas de ellos y la gente viéndole la cara de felicidad cuando uno le hacía un favor o cuando le llevaba una medicina a una persona. Eso nos motivó a seguir adelante. O sea que es una especialidad médica donde hay mucha socialización. Claro que sí. Y eso conduce entonces a un profesional con cierta humildad, sencillez, empatía con la gente y vocación de servicio. Sí, porque es diferente a un médico tradicional donde se va directamente a las consultas, a una oficina. Nosotros vamos directamente a las casas de los pacientes y vemos cómo viven, vemos su entorno, de cómo se desarrolla y eso hace un contacto no solamente personal, sino también sentimiento con la persona. ¿Y esa familia tuya? ¿Ustedes son oriundos de Santiago? Somos oriundos de Santiago Rodríguez. Ah, de Santiago Rodríguez. Tenemos casi más de 20 años viviendo en Santiago.
Vinimos a estudiar allá a Santiago en la Pucamaima Medicina, porque no teníamos la oportunidad de estudiar allá, porque no hay universidad en Santiago Rodríguez. Y nos hicimos médicos y ahí estamos viviendo en la zona sur, apoyando nuestra zona. O sea, viniste tú, no tus ancestros. No solamente yo y mi hermano. Nos mudamos en un apartamento y ahí estudiamos y ahí nos quedamos. ¿Tu hermano es médico también? Mi hermano es ingeniero electromecánico. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Somos dos. ¿Y tus padres, en qué ambiente familiar los criaron a ustedes? Mis padres son educadores, son profesores y nos criaron en un ambiente de servicio. Nosotros desde pequeños nos enseñaron que teníamos que dar para recibir. De ir a las casas, de ayudar personas. Mi mamá, la casa de mi mamá es una casa que hasta hoy día se llena de personas cuando van a comer. Porque mi mamá es una mujer muy servicial y muy humilde en esa parte. Pues Santiago Rodríguez colinda con San Juan. No, Santiago Rodríguez colinda con Mao. Pero se cruza por la loma. Se cruza por la loma, sí, se cruza por la loma. Quizá entonces el hecho de que esté tan cerca de San Juan, porque en San Juan es que están las pailas más grandes de este país. Sí, sí. En San Juan y Elías Piña, candidato que yo he asesorado, en principio yo me sorprendía porque yo vengo de un pueblo donde hay caldero grande, que es Guayabal de Azo. Pero una vez en Elías Piña, en la casa de Florentino Carvajal Suero, que era la mano derecha de Balaguer, que fue presidente del Senado, yo ahí vi una paila que se acogía como 40 libras de arroz. Quizá entonces esa cercanía de región, esa humildad, el hecho de cocinar abundante para compartir con la gente que tengan hambre, ¿en qué medida te marca eso a ti como ser humano? Es que ahí vienen las raíces de uno como persona. Como le explicaba anteriormente, en mi casa podemos llegar a las 12 de mediodía sin avisar y vamos a encontrar comida para el invitado y quien llegue, porque se acostumbra a dejar esa comida extra para las personas que llegan a esos lugares. ¿Es una ventaja o un problema ser hijo de un maestro en un pueblo, en un campo? Es una ventaja porque tú debes de mantener una disciplina que debe mostrar a la sociedad, porque tus padres son educadores y deben mostrar un ejemplo de disciplina. Y eso es bueno en esa sociedad. ¿Y eso se mantiene o se ha perdido? Ese compromiso de la familia, del docente, frente a la conducta social. Sabemos que en estos momentos la sociedad ha cambiado, pero todavía en mi pueblo, Santiago Rodríguez, se mantiene. Sí, se mantiene esos subvínculos de profesor, de médico, hacia la comunidad, la sociedad. Porque todavía Santiago Rodríguez es como un poco rural. Hay una vida tranquila, donde no ha llegado ese modernismo, ni esa velocidad, ese aceleramiento de la gente, por ejemplo, que uno ve en Santiago. Me gustaría que tú le dijeras a los televidentes, a los santiagueros, ¿cuáles motivos ellos deben tener para darte un voto a ti como diputado? En ese tenor, nosotros tenemos una forma de política diferente. Nosotros queremos llegar al Congreso verdaderamente a representar los intereses de la comunidad, a representar verdaderamente los intereses del pueblo, que hemos tenido una impronta de calidad en el hospital. Cuando llegamos ahí, hemos ganado ya unos 5 premios de calidad en los 4 años que tenemos. ¿Cuáles son esos premios? Ganamos un reconocimiento en Washington como uno de los hospitales que han hecho algunos programas que se han tomado como ejemplo dentro y fuera del país. Tuvimos un reconocimiento por una firma internacional en asuntos de mirar la calidad de los laboratorios. Premio a la calidad, medalla de plata, que solamente muy poco en Santiago lo han ganado, sí lo han ganado. Y hemos ganado un reconocimiento de la Embajada Americana como un gerente que ha hecho una buena labor en la comunidad. Todo eso lo queremos ir aunando para llegar al Congreso. ¿Tú crees que realmente se está iniciando una revolución en la salud en República Dominicana? Sí, estamos comenzando con la construcción de los hospitales, porque si no tenemos la casa bonita o la casa bien, no podemos comenzar. Lo que tenemos que tener paciencia, porque todos los comienzos en salud son lentos, pero van a ser de beneficio. Primero vamos a arreglar lo que son los hospitales, vamos a ponerlo bonito y luego entonces vamos a comenzar. ¿Y cuál sería el otro paso después de los hospitales? Porque ¿cómo vamos con los centros de atención primaria? Ese sería el segundo paso, porque ya la atención primaria es lo que el presidente Danilo Medina ahora mismo quiere que se priorice. Entonces, en ese esquema de centro de atención primaria, el profesional médico de familia me imagino que va a tener un radio de acción inmenso. Claro que sí, el médico de familia es la puerta de entrada
y el médico de familia que está preparado para recibir 500 familias, no solamente de recibirlas, sino de velar de la salud de cada uno de sus miembros. Entonces, cuando tengamos los centros de atención primaria, todo funcionando en el país, y que cada médico del sector sea responsable de X cantidad de familias, ¿tú consideras que va a haber una revolución ya consumada en la salud pública, en el cuidado y en la prevención de las enfermedades? Yo diría solamente en la salud, porque cuando el médico ve a la comunidad de una manera integral, diría que se podía solucionar todos los problemas. Alumna, bienvenida al Club de Liderazgo. Para mí es un placer inmenso conversar contigo en este programa. Para mí estar en su programa también. Muchas gracias, profesor. Y las fletes que son como tan activas y tan dinámicas, yo pienso que es muy difícil que una gente importante vaya a Santiago, que una de ustedes no lo salude, le abrace, le dé afecto y que el país se entera, porque ustedes están en los actos públicos trascendentes, pero ustedes nunca están en un rincón. No. O sea, las personalidades llegan y ustedes son como anfitrionas de Santiago. ¿Ustedes heredan eso? Explícame cómo es el asunto. Bueno, nosotros somos muy inquietas. Mi hermana y yo somos gemelas. Nos dicen las fletes porque siempre andamos juntas y esa es gemela. Bueno, eso se hereda. Mi abuelo fue la primera bomba que hubo en la autopista Duarte, que le decían la bomba de cabeza. Fue la bomba Texaco, fue de mi abuelo. La primera bomba que hubo en Santiago, que fue en el sector de Nivaje, uno de los primeros barrios que se fundaron en Santiago. Entonces yo digo que todo viene de ahí, porque mi familia es una familia muy comercial del pueblo. Entonces nosotros heredamos eso por parte de mi madre, por mi padre también. Entonces eso nos hace a nosotras quizás ser así tan dinámica, lo llevamos en la sangre. Nosotros somos, yo pongo siempre en mis redes, yo soy pueblo, porque yo me siento que soy pueblo. Pero ustedes son dinámicas, pero ustedes no atosigan. Ah, no. Ustedes no saturan. Ustedes tienen mucha educación. Y esa educación que ustedes tienen es lo que hace que todas las personalidades grandes que vayan a Santiago, cuando ustedes se le acercan, inmediatamente hay un clima empático. Sí. Porque hay un nivel. ¿Realmente ustedes son todos educados así como familia o es que tú te has ido perfeccionando con un propósito político? Bueno, yo diría las dos cosas. Como familia venimos con una formación de educación, de valores familiares, de principios. Sobre todo yo nací en una familia de mucho amor y mucho respeto. Me crié con mis abuelos. También dentro de mi vida política también he ido aprendiendo lo que es respeto y el amor a la gente, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes. Yo digo que eso es parte de mi vida. A veces salgo y mi esposo me pelea porque me dice, tú duras mucho hablando. Y yo le digo, pues vete adelante, porque yo entiendo que la gente quiere que yo le escuche. Eso me hace, me siento bien, yo digo que es parte de mí, me siento feliz. O sea, tú practicas mucho lo que es la escucha empática. Sí. Pero en política, Luna, no sé si tú piensas igual que yo, hay mucha gente amargada y aburrida, sí, con la cara dura y áspera. Ustedes dan un tono de felicidad en el ambiente. Sí. Y quizá eso está contribuyendo a que ustedes crezcan políticamente. Es así. Esos son los que me gustan a mí. A veces, como usted dice, esos que son un poco amargados, empáticos, a esos son los que yo me dirijo y me hago como reto, enseñarle el amor, que con el amor se puede transformar. Mi hermana la menciono mucho porque es parte de mí. Mi hermana y yo nos gusta transformar con el amor, con la enseñanza. A veces conocemos personas que dicen, no me hable yo no quiero saber de la política. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y cuando me explican, yo le digo, pero usted tiene toda la razón. Porque yo no le quito sus razones, pero yo le digo, pero no todos los políticos somos iguales. Usted no nos puede cobrar lo del pasado, todavía hay esperanza. Entonces ahí empiezan a crear con nosotras una empatía y yo me motivo y le sigo hablando. ¿Y qué le digo, profesor? Hoy en día esos son los seguidores más fieles que tenemos. Alumna, lo que estamos viviendo es una sociedad más emocional que racional. Emoción, sentimiento, valores, felicidad, alegría, transparencia. Buscar lo que nos une con la gente. Entonces ese clima
político que tenemos hoy es fértil para la persona como tú, porque la persona que es muy cerrada, muy esquematizada, muy cuadrada, que puede tener muchos conocimientos en su cabeza, pero si no es suelto, las demás personas no se le acercan. Entonces la clave para crear liderazgo grande hoy está en ser una especie de un imán. Sí. Ahora tú tienes que decidir qué tipo de imán tú lo tienes claro, porque tú atraes con el afecto, con el cariño, con la proactividad, porque ustedes son muy trabajadoras, las fletes. Sí. O sea, yo pienso que ustedes son, dentro del liderazgo intermedio de Santiago, ustedes son 1A en trabajo, porque ustedes trabajan mucho. Nosotros nos encanta trabajar. Pero ustedes son ejemplo de trabajo en lo familiar, porque tú hablaste de que vienen de una familia de comerciantes. Sí, toda mi familia somos comerciantes, lo llevamos en la sangre. Entonces eso me gusta a mí también, transmitirle a la gente que no todo es gratis, que las cosas hay que ganárselas. Por eso creo tanto en la educación, porque en mi familia tenemos muchas personas que son profesionales. Mi mamá siempre me decía, mis hijas, estudien, porque el estudio es lo que la va a ayudar a ustedes a crecer en la vida. Yo digo que los pueblos, el estudio es que ayuda a los pueblos a salir de la pobreza, profesor. Entonces eso es lo que me gusta transmitir en los jóvenes, en las mujeres. A mí me siguen muchas mujeres. Bueno, usted se fija en mis redes, cómo es que vivo rodeada. Ellas quieren estar siempre conmigo porque yo le doy charla, le doy consejos de motivación, de superación, de que sí se puede. Me pongo como ejemplo, porque yo vengo de familia muy trabajadora, pero no de familia enriquecida, sino de familia con deseo de echar para adelante y que creemos en la unión familiar y en el trabajo. Y eso es lo que yo proyecto, y eso es lo que yo quiero que la mujer dominicana, la juventud entienda, que sí se puede, que hay esperanza. Tenemos un país lleno, profesor, de jóvenes con mucho conocimiento y deseo, pero también tenemos las instituciones. A veces lo que nos hace falta es una orientación, una persona que nos diga, ve aquí y te ayude a tocar las puertas. Y eso es lo que yo estoy haciendo y mi hermana. Pero alumna, vemos como un nudo político en el liderazgo en Santiago. Sí. Por ejemplo, tenemos un senador que ya tiene unos 2 periodos y va para un tercero. Tenemos un alcalde que va para un segundo periodo. La mayoría de los diputados se reeligen y se van quedando. Santiago es una cuna de la gente más culta de este país. Sí. Y el hecho de que Santiago es el corazón del Cibao, la región más rica del país, eso hace que Santiago produzca muchos profesionales con alto nivel y también muchos empresarios, porque la familia más rica de una u otra forma tienen su génesis en el Cibao. Alguna gente que están viendo el programa se preguntan, ¿y qué busca esta muchacha con ese feeling, con esa herencia y con esa raíz? Se metía en esos barrios. Organizando mujeres y qué sé yo, ¿qué tú le dirías? Bueno, cuando usted me habla de eso me emociono, cuando usted me dice que yo busco en los barrios, eso es lo que a mí me gusta. Yo como profesional y joven emprendedora que he crecido dentro de la sociedad, ¿verdad? Pero yo entiendo que como joven debo dejar un legado, porque tengo hijos. Y ese legado es decirle a la gente que nosotros debemos dar el paso para que haya un cambio. Que solamente, profesor, no son los partidos, los gobiernos, que también como sociedad debemos servir con el ejemplo. ¿Y qué yo busco? Yo busco dejarle un legado a la juventud, a las mujeres, que estudiando, que trabajando, que sí se puede. Y eso es lo que busco, porque quizá la parte económica, muchas personas me dicen que, bueno, le diría, yo soy futura precandidata a regidora, ¿verdad?, por el pueblo. Entonces la gente diría, ¿pero qué tú buscas? Porque un regidor no se puede hacer rico, ¿verdad? Hay mucho problema. El problema. Sí, pero para mí ese sería un trampolín de poder, para yo poder ayudar a las mujeres, para tocar puertas en las instituciones, de que se me escuche de otra manera, porque vivo tocando puertas sin ninguna función pública, pero tocando puertas ha ayudado a mucha gente. En esa labor de empoderamiento social que tú realizas, o sea, hoy cuando tú vas e identificas a una mujer valiosa que dirige una junta de vecinos, le dices que se organice contigo, que se active en la política, por lo regular, ¿cómo te responden? ¿Cuáles son las reacciones más comunes
de los dirigentes comunitarios y de los profesionales frente a los políticos hoy? Bueno, lo primero que me dicen es que no le hable de política, que ellos están cansados de que vayan y le prometen lo mismo y que después que ganan no lo vuelven a ver, que cuando tienen necesidad en la comunidad no saben a quién tocarle las puertas. Entonces yo les digo a ellos que no es así, que a veces, profesor, somos nosotros como población o como sociedad que no damos un voto de calidad, que tenemos que elegir jóvenes o personas que nazcan del pueblo, que consuman lo que ellos consuman, que vivan lo que ellos han vivido, que sientan y padezcan igual que ellos, porque cuando esas personas lleguen a esa posición no se va a olvidar, por más que tú quieras, tú no te vas a olvidar de tu gente. Entonces ahí ellos cambian y me dicen, oh, pero con una persona así, sí, podríamos hablar más adelante, entonces ahí me dan la oportunidad. Más adelante nos reunimos, los organizo, les enseño cómo trabajar en la comunidad, cómo ir creando grupos de jóvenes, de madres. Tengo muchas madres que me siguen, lo oriento. Y así sucesivamente vamos conectando con ellos y transformando esa forma de pensar. Tú has utilizado la frase voto de calidad. Mucha gente se preguntaría, ¿y qué voto de calidad? Porque en la democracia el voto, por ejemplo, de Pepín Corripio, tiene el mismo valor que el voto del que abre la puerta cuando uno viene al canal, valen igual. Sí. Esa es la fuerza de la democracia, que toda ciudadanía al momento de elegir tiene el mismo valor. Pero ¿qué es un voto de calidad? Porque yo no te enseñé eso a ti en las aulas. Bueno, quizá usted no me lo dijo en sus palabras, pero con usted aprendí cómo distinguir lo que es una persona que sirve con calidad. Una de las cosas que yo aprendí con usted, profesor, es ser empático. Usted me decía que la empatía es sentir la necesidad del otro. Que cuando usted siente esa necesidad, ese sufrimiento, esa inquietud, eso se llama empatía política, ¿verdad? Estamos hablando de política. Entonces, cuando hablamos de un voto de calidad, es cuando el ciudadano identifica a esa persona que siente eso mismo. Entonces, yo le digo, vayan dentro de ustedes, piensen si fueran ustedes que estuvieran sentados ahí. Y si esa persona le transmite esa empatía, entonces esa es la persona indicada. Pero eso está muy interesante, alumna, porque la mayoría de los ciudadanos votan de manera no consciente. No. Y votan por gente que no vale la pena. Y tú le preguntas, ¿y por qué usted va a votar por esa persona? Y no tienen un mensaje claro, no tienen una explicación. Eso no es un voto de calidad. No. Entonces, cuando tú dices voto de calidad, es votar por liderazgo que vale la pena, liderazgo empático, liderazgo con un compromiso social, liderazgo que ganen y no te van a dar la espalda, liderazgo con una zapata en valores, pero sobre todo liderazgo con una visión compartida con la sociedad. En cierta medida, ¿qué quiere Santiago hoy? Yo estoy segura, estoy segura porque cuando yo hablo, no hablo solo por mí, hablo por ese pueblo que yo tengo contacto día a día, porque yo estoy día a día en los barrios, en las comunidades. La gente quiere una política diferente, quiere un político presente, un político que esté con ellos, un político que si ellos quieren llamar, le conteste la llamada, que a veces no es porque quieren dinero, simplemente quieren escuchar al político que ellos llevaron ahí para que lo represente. Santiago quiere un político, no ese político que estamos acostumbrados a ver en la televisión, no, un político real, que vean su familia. Santiago quiere... Es como nuestro líder. Usted sabe que yo trabajo en un equipo, que es el equipo de Fernando Rosa, que es mi mentor. Don Fernando tiene la simpatía y el amor de casi de toda la población de Santiago, porque es un hombre que... Es respetable. Respetable, porque el que ve a Fernando ve familia, ve unión, ve valores. Entonces eso es lo que Santiago quiere. Santiago quiere un cambio, lo que le hablaba, queremos un cambio, porque es que estamos pensando en las generaciones. Entonces queremos personas que transmitan con el ejemplo. Eso quiere Santiago. Para
Para los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. En Club de Liderazgo seguimos conversando sobre los retos y desafíos que tienen los partidos políticos en la República Dominicana. Seguimos conversando con Javier Alejandro Montaz. Alumno, tú enfatizas mucho en el término empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es cuando una persona directamente crea un vínculo con los sentimientos. Eso lo aprendí yo precisamente en los libros, cuando estudiábamos marketing político, campañas electorales y comunicación, y analizábamos el liderazgo del presidente, por ejemplo, Danilo Medina, que cómo pudimos estudiar, porque eso fue lo que hicimos, estudiar el cambio que el presidente, por ejemplo, dio en el año 2000 al año 2010, cuando se lanza a la presidencia, cuando ya vemos un cambio de personalidad completamente, una reingeniería de su persona y de la aproximación que tiene con el ciudadano. Que el ciudadano hoy en día se siente conectado con el presidente, pero precisamente es por la empatía que ha logrado generar. Entonces, lo que tú aprendiste en las aulas con nosotros y en los libros te está ayudando para ser cada día más empático. Verdaderamente. Yo entiendo que haber tomado ese curso me cambió mucho a mí como persona. No tan solo en el ámbito quizás político o social, sino más bien el hecho de analizar cómo las cosas suceden precisamente por reingenierías que uno aplica. Yo entiendo que hay un antes y un después. O sea, al ser tan joven, entiendo que hay un antes y un después de mi persona con ese diplomado. ¿Y qué es el carisma? El carisma es cuando una persona tiene un tacto con otra persona, pero no necesariamente un vínculo sentimental. ¿Y cuál de las dos cualidades es más importante en el momento que vive la humanidad? En el siglo XXI la empatía es mucho más importante, porque vemos el carisma, vemos el discurso de los líderes anteriores, y hoy en día vemos la visita sorpresa, vemos las fotos en las redes sociales, vemos al presidente abrazando a una señora en su casa, por ejemplo, en el campo. Eso hoy en día crea mucho más impacto a la hora de querer conectar con la ciudadanía dominicana. Entonces, tú fácilmente concluyes que el éxito de Danilo y del gobierno y de haber pasado de un 51% a un 62% tiene que ver con la naturaleza empática del liderazgo y con la comunicación empática del gobierno. Verdaderamente, rotundamente lo admito, y mucho más aún después de haber estudiado entre tantos estudiantes, incluso en su clase, profesor, podemos concluir que la empatía ha sido uno de los ejes, y me atrevo a decir hasta el eje fundamental del éxito de este gobierno. ¿Y en qué medida, alumno, tú consideras que ese éxito del liderazgo del presidente Medina va a impactar en la conducta y el comportamiento del liderazgo joven del mañana? Pues precisamente porque tanto el presidente Danilo Medina como el presidente Barack Obama, como cualquier presidente que ha sido exitoso aplicando las técnicas que se utilizan en el día a día, son objetos de estudio para aquellos jóvenes que nos preparamos, que analizamos precisamente la política contemporánea, y precisamente por eso entiendo que el presidente Danilo Medina, tanto Barack Obama como todos los otros,
son personas dignas de estudiar y de la política ¿Tú contemporánea. eres sobrino del senador de San Cristóbal, de Sí, Tommy Galán? sobrino. ¿Y dónde tú vas a votar, aquí o en San Cristóbal? Yo voto aquí, en el Distrito Nacional. ¿Y por qué tú no cambias para San Cristóbal? Ese es un tema que será definido próximamente, porque precisamente yo la cédula de menor la saqué aquí y saqué la... Porque es la que San mayor edad. Cristóbal, una de las provincias más grandes de este país, San Cristóbal, Es cierto. y una de las provincias que tiene un déficit mayor de liderazgo es San Cristóbal. Entonces, no solo el PLD, sino la sociedad san cristobalense necesita de jóvenes con tu formación, con tu talento, con tu inteligencia. Es bueno que lo pienses porque yo no me gusta sembrar en el desierto. Yo te he formado bien, con mucho ahínco, y te estoy dando seguimiento y te tengo aquí hoy en este programa. Es porque yo te quiero ver en el proceso compitiendo. Entonces, quiero que tome esto en cuenta y que haga vida partidaria como debe ser en la ruta hacia el 20, pero en San Cristóbal, en tu ciudad natal, porque aquí en el Distrito Nacional, en esta circunscripción 1, hay poco espacio. Aquí viven todos los ministros, aquí están los hijos de los ministros, las mujeres de los ministros, y los puestos se los reparten entre ellos y sus descendientes. Pero en San Cristóbal tú tienes un terreno fértil para caminar, porque también tiene la herencia política de tu tío, que es un liderazgo que ya es un segundo periodo, un tercer periodo como senador de la República. Alumno, si tú vas a salir a hacer política en el 20, ya sea por tu partido, porque tengo la impresión de que tú eres parte del PLD, y realmente, ¿qué tú le dirías a la juventud? ¿Cuáles serían los mensajes elementales de tu discurso, de tu comunicación en la ruta hacia el 2020? Que no pierdan la esperanza, que precisamente la representatividad estará presente. Porque un problema fundamental, y me he dado cuenta en los jóvenes, es que, como bien usted dijo al principio de la entrevista, nadie está interesado, ni tan siquiera en estudiar la política, porque ven la política y lo que ven es, no hay espacio, la política es sucia, como bien usted me dijo. ¿Por qué usted metiste en eso? Lo primero es que resaltarles que todavía hay esperanza, que se van a abrir espacios, que se está luchando, que tenemos jóvenes que precisamente están preparados luchando para que se escuche su voz y existe una verdadera representación de la juventud y que se inspiren a participar. Porque precisamente mediante la participación de los jóvenes en la política es que se va a garantizar unas personas que van a ocupar unos puestos electorales que respondan verdaderamente a los intereses de la población actual que está conformada por jóvenes. Porque así mismo como hablamos de jóvenes que participan en política, ni siquiera hemos mencionado jóvenes que se abstienen a votar. Alumno, tú estudias en una de las universidades de más prestigio de este país, donde está la clase alta, por cierto. ¿Qué tú ves en la juventud de hoy que deben cambiar? Veo precisamente en ese mismo tenor que las personas deben tomar más en consideración los aspectos que van a influir más en su país. Al ser de esa precisa universidad, al venir yo realmente he tenido una muy buena formación, veo personas que van hacia el exterior y que no necesariamente le nace volver a su país, porque precisamente prefieren ese talento llevárselo y explotarlo en otros países. Ahora bien, cada quien tiene la libre elección de vivir donde quiera vivir, de ejercer lo que quieran ejercer, pero ese sentimiento de ayudar a su país y desarrollar su país y mejorar su país, entiendo que es algo que debemos, mediante cualquier tipo de campaña, reforzar en los jóvenes. Hoy recibo a un alumno de ASO, de mi pueblo. Cada vez que entrevisto a uno de esos muchachos de mi provincia, para mí eso tiene un valor sentimental extra. Porque si hay una meta que me he propuesto es contribuir a formar un liderazgo nuevo en ASO, un liderazgo de calidad. Hoy está aquí con nosotros Lainer Calderón, un muchacho muy talentoso, de mucho prestigio, de mucho respeto en ASO. Alumno, bienvenido a Club de Liderazgo. Profesor, es un honor estar aquí en este programa Club de Liderazgo, que es visto por todo el país y todo aquel que quiera hacer un liderazgo nuevo en la República Dominicana.
Gracias por su invitación. A la orden, alumno. Ese apellido tuyo te ayuda mucho, puesto que en Asua el liderazgo de Rafael Calderón es el más trascendente de las últimas 3 décadas. Hubo un liderazgo anterior a Calderón, que fue Jesús María Paniagua del Partido Reformista, que fue el cacique de Balaguer, que fue un liderazgo muy dominante. Pero luego Calderón rompió todos los esquemas en votación, en legitimidad social. ¿Ustedes son familia? Bueno, al parecer hay algún linaje entre nosotros. Déjame decirle que el senador Calderón será senador hasta que él quiera, por ese trabajo que tiene en las comunidades. Es un político empático, que trabaja con la gente, está de la mano con la gente, hace las visitas sorpresas del presidente Danilo Medina, hace las visitas sorpresas del senador Calderón en la provincia, y tiene un liderazgo bastante fortalecido allá en la provincia de Asua, y sobre todo el apoyo que le da a esta nueva generación de políticos jóvenes que queremos hacer una política social diferente a los políticos tradicionales. Nosotros hemos dejado a un lado el marketing político, ese político estratégico, ese político analítico, y hemos adoptado la teoría del neuromarketing político, con esa comunicación rica en imágenes, una comunicación, un político cercano a la gente, de la mano con la gente, el político que abraza, el político que va a las comunidades, que va a los barrios, que habla con la gente, porque entiendo que un político es el producto final de la evolución del trabajador social. No puede haber un político moderno que no tenga ese trabajo previo en su comunidad. Porque, bueno, ¿para qué te vas a elegir si no conoce a tu pueblo, si no conoce a tu gente, si no sabe cómo la gente piensa, si no sabe cómo las madres piensan, cómo los niños piensan, cómo los envejecidos piensan, cuáles son sus necesidades? Entonces, para dar buenos resultados y buenos frutos, debemos estar en contacto directo con la gente. Hoy conversaré con un joven talento del municipio de Sabana de la Mar, provincia Atomayor. Actualmente regidor y aspirante a la alcaldía, David Espinar Domínguez. Alumno, bienvenido al Club de Liderazgo. Muchas gracias, profesor, por la invitación y darme la oportunidad en este prestigioso programa que ayuda tanto, y para mí es un placer poder compartir con un profesor como usted. Tú eres uno de los jóvenes más proactivos en las redes de la provincia de Atomayor. A diario estás comunicando tus ideas, tus pensamientos, tu obra que realiza tanto en lo social como lo político, lo comunitario y lo religioso. Alumno, pero la verdad es que tú, ya a tan temprana edad con ese éxito y aspirando ya a la alcaldía, algunos dirían que ese muchacho es ambicioso. ¿Qué te mueve a ti en la política a ir por lo máximo del municipio? Bueno, lo que me mueve en la política es el trabajo. Yo creo en el trabajo y yo creo en la superación, profesor. Si nosotros no trabajamos, yo tengo una visión de municipio, yo creo en el trabajo, yo creo en que sí las cosas pueden cambiar y pueden ser mejor cada día, pero hay que trabajar, hay que esforzarse. Incluso la palabra del Señor, en un momento, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, que Dios iba a poner una parte, ¿verdad? Pero que Josué tenía que poner otra parte. Y yo
eso a mí, y llevo al ejemplo también de nuestro presidente Danilo Medina, que ver la figura de Danilo Medina ha sido una gran motivación para mí en la política en la República Dominicana. Pero me gusta mucho tu actitud porque tú dices trabajo. Tú no estás pidiendo ni candidatura ni cuota de liderazgo por el hecho de ser joven. Tú estás trabajando mucho más que los que tienen más edad que tú y en base a trabajo tú estás construyendo tu espacio. ¿Y cómo que tú participaste en el PLD y fuiste el más votado en una contienda tan cerrada con pocos espacios para la regiduría? Bueno, ¿cuánto tú gastaste ahí? Mire, profesor, fue una experiencia bonita, pero una experiencia difícil porque como estaba la situación de los acuerdos, que hoy el panorama estaba de una forma, mañana era de otra, pero siempre, siempre yo tuve ese sueño y esa visión de que yo iba a ser regidor. Yo me veía siendo regidor y yo decía, David, cada día que tú te levantes tienes que trabajar más, no importando el panorama. Si Dios está de acuerdo, no hay forma de que el hombre pueda cambiar esos planes. Y el que era gobernador, el ex gobernador Guadalupe Jaque, al ver mi trabajo social, que yo trabajando siempre iba a la gobernación, y él me decía, pero tú nunca has venido aquí a pedir algo para ti. Cada vez que tú vienes aquí es para resolverle un problema a alguien. Y él me dijo, tú tienes que aspirar a regidor. Y yo, no, profesor, porque él es profesor de matemática. Tu agenda básica era salir a buscar cosas para gente necesitada. Sí, para personas necesitadas, resolver el problema. Yo vengo de la iglesia, presidente de los jóvenes. Él se sorprendía porque la mayoría de los políticos lo que andan es buscando para ellos y tumbando puertas. Sí, entonces al ver personas muy necesitadas, mi municipio es un municipio pobre que tiene muchas necesidades, muchas personas con necesidades, se me prendí ahí a la gobernación y a hablar. Incluso él ni me conocía bien. El gobernador me conoció en la tarea de ir allá y me cogió mucho aprecio, amor y cariño. Y él me dijo que debía de aspirar a regidor porque llegaría un momento donde él no estuviera en la gobernación y a un ciudadano normal muchas veces no tiene esa tanta facilidad de que pueda ir y ser tan escuchado y todo eso. Y me dijo, así tú vas a tener más oportunidad de ayudar a más personas que lo que tú has podido ayudar ahora. Entonces, después de esa palabra, los compañeros míos, ya yo trabajando en una institución, en un banco, como oficial de negocio, con una brillante carrera como oficial de negocio, mucha pasión, mucho amor, porque era ayudando a la gente. Yo recuerdo que un experto en la materia de economía, José Alejandro, nos decía a nosotros dándonos un curso, lo que ustedes hacen es cambiarle la vida a la persona. Estilo la visita sorpresa del presidente. Yo iba, evaluaba una persona, si calificaba, pues yo le otorgaba un préstamo del banco. Estoy conversando con David Espinal, aspirante a la alcaldía del municipio de Sabana de la Mar. Alumno, con tu anuncia vamos a una pausa y retornamos en breve. Los que quieren seguir creciendo, tenemos la cuenta de ahorro Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todas aquellas metas por las cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos.
Club de Liderazgo seguimos conversando sobre los retos y desafíos que tienen los partidos políticos en la República Dominicana. En Club de Liderazgo hoy estoy conversando con un alumno con que me unen muchos valores, sentimientos y sobre todo dentro de ese caudal de estudiantes que he tenido en la universidad, él es uno de los que ha sacado más aprendizaje y me he dado cuenta que su ejercicio político él está poniendo en práctica lo aprendido. Alumno, ese proyecto tuyo de esa diputación en esa circunscripción tan populosa como lo que es Los Minas, Los Tres Brazos y todo, ¿qué te motiva a ti a venir de San José de Ocoa, del Pinal, a meterte en el centro urbano y luego ahí tú querer ser diputado representante de esos barrios? Eso es así, gracias. Bueno, yo vengo desde San José de Ocoa a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vengo a vivir a Los Minas, exactamente a la calle Gabriela Morillo. Y entonces, desde San José de Ocoa ya yo era un entusiasta con el PLD, me formé aquí en el Gregorio Luperón, en un círculo de estudio, me hago miembro del partido y siempre me he mantenido entonces en el Partido de la Liberación Dominicana. He creado un liderazgo en mi circunscripción y entonces ya en una ocasión aspiré a ser diputado por esa misma circunscripción, circunstancia de que mi circunscripción solamente tiene 4 diputados y entonces el sistema de conteo es algo difícil para el sistema de Home. El método Home es muy difícil para circunscripciones que tienen pares y entonces saqué una votación de alrededor de 6.200 votos y el que más sacó el que me sucedió del PRD en ese entonces sacó 3.200 y él fue diputado y yo no. Y tú no. Entonces, desde ese entonces, mi circunscripción ha pensado que tiene una deuda conmigo y así sucesivamente. Entonces, ahora en este momento quiero nuevamente emprender la carrera a diputado por la circunscripción. En ese sector de Los Tres Brazos hay un sector que se llama La Lata, que ese es el sector favorito de donde nosotros hoy día trabajo con un diputado que hacemos labores sociales en esa área y ese es el lugar que nosotros cogemos como ejemplo para hacer nuestras labores sociales. ¿Por qué? Porque La Lata está dentro del río, como si se puede llamar así, y desde que se nubla ya el río está metido en La Lata y entonces nosotros siempre hemos estado dándole la mano a ese sector específicamente, aunque hacemos trabajo en toda la circunscripción número 2. Pero alumno, a ti como profesional te ha ido bien, tú eres empresario, tengo entendido, tú tienes invernaderos. Alguna gente diría, pero este hombre se está volviendo loco. ¿Por qué hace este señor metido ahí en esos cordones de miseria extrema? Realmente, ¿por qué tú haces eso? Porque esa es mi formación, porque servirle a la gente es mi vivir. Yo desde pequeño, desde mi hogar, mi madre fue una persona servidora, fue profesora, pero era una persona muy servidora y yo he conseguido ese don de servirle a la gente y siempre he estado sirviéndole a mi comunidad y a mi partido, porque el Partido de la Liberación Dominicana siempre ha estado ligado en esos cinturones de miseria a esa sociedad y entonces en todas las elecciones nosotros somos el partido más votado en toda esa área. ¿Y por qué tú dices que tú vas a ser el diputado de todos? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que el eslogan de mi campaña es un eslogan que lo ha tomado la gente y me lo ha cedido el pueblo. Ajá. Porque cuando nosotros vamos a esos lugares, entonces dice, Castillo, tú eres de todo. No tiene que ver que sea rubio, que sea moreno, que sea de este lado o del otro para nosotros servir. Nosotros le servimos a todos. O sea, para ti no hay sesgo partidario. O sea, la gente te ve como alguien de ellos, inclusive sin importar el partido que ellos sean. Eso es así. Entonces, porque ese es el éxito del presidente Danilo Medina, que le pasó por encima la barrera de los partidarios y conectó con la gente. Pero, ¿cómo tú has logrado esa percepción social? Manteniéndome con la gente, manteniéndome en el sector. Pero más allá de la política que tú haces, porque a ti te han dado mucho reconocimiento en la comunidad, sí. ¿Qué tú has hecho más allá de los partidarios? Lo que pasa es que
estar en la comunidad día a día es el reconocimiento de la gente. Es posible que uno haga cosas por la gente, no tiene que sacarlo a colación, pero tú haces cosas, yo llevo cursos, yo llevo conocimiento, ayuda a los sectores, pero eso no es lo que nosotros vendemos. Y eso hace que la gente se mantenga siempre a tu lado. O sea, tú dices que tu fortaleza mayor es que convive con ellos. Claro que sí. Que siempre ha estado con ellos. Siempre ha estado. Porque la mayoría de los que logran elección en esas circunscripciones de la provincia de Santo Domingo no viven en las circunscripciones. En la circunscripción 2, sí. En este caso, hay 3 diputados del Partido de la Liberación Dominicana. 2 de ellos viven en el sector. Y anteriormente estuvo Manuel Jiménez, que también fue diputado y vivía... ¿Todavía vive ahí Manuel Jiménez? Pienso que sí. Usted está trabajando su proyecto a diputado y al mismo tiempo es uno de los actores principales de un proyecto a la alcaldía. Sí. ¿Y cómo usted va a llevar esas dos cosas a la vez? Bueno, ya ese es otro punto. El diputado Ramón Cabrera, que ha dicho que ya no aspira más a diputado, no va más como legislador, entonces ha emprendido el proyecto de conseguir la alcaldía de Santo Domingo Este. Por tal razón, nosotros, aunque con personalidad propia, estamos heredando el equipo de Ramón Cabrera para ser diputado por esa circunscripción. Él aspira a síndico. Bueno, el diputado irá a hacer su campaña a alcalde, yo haré mi campaña a diputado por mi circunscripción. Y las elecciones son en fechas distintas. Exacto. Primero vamos por la alcaldía y después vamos por los puestos congresuales juntamente con el nivel presidencial. Es más fácil. Es mucho más fácil. Es mucho más fácil. Esa es una de las ventajas de la ley. Pero yo pienso que tú concistas niveles de apoyo y de agrado social en la mayoría de esos barrios de esa circunscripción, y en la medida en que tú te lances al terreno, con tu caminata, con tu mano a mano, con un equipo moviéndote casa por casa, esa candidatura va a ser poderosa. Porque el hecho de que hayas convivido desde el 1986 con ellos en el día a día, la población va valorando eso, y en los estudios de mercado nosotros nos damos cuenta. Lo que pasa es que eso toma tiempo. Primero, a la población hay que engañarla. Cuando llegan 2 o 3 que le engañan, la decepcionan, entonces las comunidades comienzan valorando a los liderazgos integrales de ellos, que son consustanciales de ellos. Entonces por eso yo pienso que es tu momento. Actualmente en la circunscripción número 2 de Santo Domingo Este hay una gran cantidad de personas que está aspirando también a diputado. Pero yo pienso que sí, que nosotros ha llegado el momento de que seamos diputados, y yo pienso que las grandes mayorías de la circunscripción, no teniendo que ver si son de Leonel o si son de Danilo, están con nosotros. ¿Y esto de ir a las primarias abiertas, eso es bueno o es malo? Eso es favorable. ¿Por qué es favorable? Porque tú tienes la oportunidad, las personas que quieren estar contigo tienen la oportunidad de estarlo. Sin embargo, en el proceso cerrado solamente votaban las personas que estaban inscritas en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero existen personas en todas estas comunidades, pastores de iglesia, personas de la comunidad, que no se inscriben en ninguno de los partidos. Por tal razón no pueden ayudarte a ser candidato, porque lo primero que hay que hacer es candidato, ganar un proceso interno para después ir a ser ya el candidato oficial. Un pueblo que trabaja ve los resultados de la mano de una institución que protege el patrimonio dominicano. El Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FONPER, fortaleciendo las iniciativas del presidente Danilo Medina, invierte más de 1.000 millones de pesos en obras vitales. 80 millones de pesos para colector de aguas residuales Monte Adentro, Don Pedro, Los Laureles, Los Samanes, Jardines del Este, Villa María, que serán conectados con el sistema de aguas residuales de Rafey.
168 millones de pesos en 50 aulas de docencia y 3 edificios de laboratorios en el Politécnico Don Bosco. 8 millones de pesos para la remodelación del edificio empresarial Santiago. 600 millones de pesos en Acueducto Múltiple Las Canelas, Ciudad Juan Bosch y Hato del Yaque. Canchas, estadios de béisbol, iglesias, centros deportivos y muchas obras por todo el territorio nacional. Un presidente con visión, un gerente que ejecuta, un pueblo que trabaja y un país que avanza. Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas FOMPER, de la mano con la comunidad. Les recuerdo a nuestros amigos televidentes que este programa será retransmitido hoy domingo a las 8 de la noche por CB Visión, canal 22 de Claro desde Higüey para toda la República Dominicana, y mañana lunes a las 7 de la noche por el canal 10 Espiga TV desde Montecristi para toda la región del Cibao. Nos vemos el próximo domingo si Dios quiere.